casa, que la música y que aquí, pero bueno, el Señor sabe cuáles son los motivos por los que pues las cosas deben ser así, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Si nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor dirección, dependencia y pues pedirle porque nuestros corazones, nuestros pensamientos estén dirigidos totalmente a Él en este tiempo. Pues Santo Padre, de verdad te agradecemos porque eres un Dios de amor, un Dios fiel, infinitamente misericordioso, Señor, lleno de gracia, Padre. Y a nosotros nos has dado ese privilegio, Señor, tu gracia, tu amor para poder disfrutar de Él. Queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, que el tema sea tuyo, que las palabras sean tuyas. Señor, que tú nos comuniques qué quieres que aprendamos, qué quieres que vivamos, Señor. Por favor, pues ayúdanos a esto y Padre, pues nuevamente muchísimas gracias por quien eres, por lo que haces y por lo que harás. Bueno, seguimos con el tema de los Filipenses. Una carta bien bonita, una carta llena de gozo, de amor, de muestras enormes de fidelidad y una serie de más cosas que pues se queda uno maravillado. Quisiera primeramente compartir con ustedes 1 Timoteo 1, 12, 13, donde Pablo le escribe la carta a Timoteo, y el versículo 12 y 13 del capítulo 1 le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo tuvo una historia difícil, dolorosa, marcada por el hecho de que fue un fuerte perseguidor de la iglesia cristiana, pero luego por la misericordia del Señor fue transformado, se convirtió en uno de los más conocidos y fieles servidores de la fe. Él fue transformado en una nueva creación, con un ministerio al servicio del Señor desde su conversión hasta el fin de sus días en la tierra. Si habláramos del currículum de Pablo, hablaremos de un currículum sumamente extenso, muy grande, por el servicio que dio al Señor, siempre fiel y constante. Fue a toda prueba su ministerio, un gran defensor de la palabra. A Dios gracias por él, por su vida. Y bien, haciendo esta introducción de Pablo, bueno, seguimos con la carta. Que bueno, las Biblias y las consultas, los temas y demás la llaman como la carta del gozo. Una carta muy especial y personal a los filipenses, quienes habían respondido y cuidado de Pablo en su ministerio y en las situaciones difíciles que Pablo vivió. El pensamiento central de la carta es gozo y gratitud, pero también podemos ver y observar que hay también mucho celo de parte de Pablo, humildad, obediencia y un gran amor. Como dato cultural bíblico, pues la palabra gozo, qué tan importante ese título, que la palabra gozo se menciona 16 veces en esta carta.
El hermano Miguel Núñez, en una de sus predicaciones que escuché, dijo: cada vez que leo a Pablo me siento confrontado. Y pues quién no. Yo cuando empecé a leer esto, dije, en una escala del 1 al 10, ¿en dónde estoy? Y sí me confrontó fuertemente este tema. Y vamos a leer los versículos 7 y 8 que dicen del capítulo 1: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Es de verdad impresionante y bello ver cómo le salen estas palabras tan sinceras a Pablo y cómo se las comunica en la carta a los filipenses. Se las comunica a sus hermanos y les dice cosas muy importantes que hacen ver el sentir especial hacia quienes fueron sus discípulos. Sus discípulos, sus amigos, sus hermanos. Algo muy especial que sentía por ellos. Y era recíproco esto, porque los filipenses igual por Pablo sentían lo mismo. Pablo en el versículo 7 inicia con las palabras: como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo aquí comunica, les dice que sí, tiene razones justificadas para estar agradecido con ellos, pues todo el tiempo que convivieron, existieron unos lazos muy estrechos, fueron muy unidos, y pues las cosas que vivieron, bueno, fueron especiales para Pablo y seguramente para los filipenses. En relación a este versículo 7 y a esta aseveración que hace Pablo, dice el versículo 7, el versículo 6, perdón: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es Dios el que inicia la buena obra en los suyos y la llevará a cabo hasta el día de Cristo. Esto estaba sucediendo con los filipenses. En relación a este hecho y por su confianza en Dios, Pablo expresa esta gratitud en el versículo 7. Pablo era un hombre espiritual muy especial para los filipenses, para la iglesia. Él la había fundado y por lo escrito por él vemos que era una iglesia bien sólida en obediencia y servicio a los demás. Los filipenses, a diferencia de Corintios, Gálatas, Tesalonicenses, tenían algo especial para Pablo, porque se expresa de una manera diferente a como les habla a los corintios, a los tesalonicenses, a los gálatas. Pero no quiere decir que no los amaba, sino que lo comunicado a ellos era de manera diferente. Pablo fue gran ejemplo para esta iglesia, para estos filipenses. En este pasaje vemos el afecto, el interés por otros creyentes. Dice: por cuantos tengo en el corazón. Aún estando Pablo en Roma, lejos de la iglesia de Filipos, nunca se desentendió, pero a pesar de esto se sentía unido a ellos, oraba por ellos y seguramente conocía a muchos de ellos, hasta por nombre. Es probable que conociera muchos nombres, no sé, Mauro, Carlos, Enrique, Javier, así los conocía también. Y le importaba y le preocupaba mucho lo que ellos pensaban y hacían. Nunca los abandonó después de salir de Filipos, nunca se hizo a un lado o dijo: bueno, ya los capacité, ya les ayudé, ya los instruí, después nos vemos, ahí quedamos. Nunca se desentendió. Si vemos, en ninguna de las iglesias siempre estuvo al pendiente, aunque estaba preso. Híjole, ¿cuántas veces no estuvo preso Pablo, no?
Nunca se desentendió de las iglesias, estuvo al pendiente. Y esto es bien bello. De ninguna manera era un contacto superficial, sino que él se sentía unido a ellos en sus sentimientos y pensamientos. No eran vanos halagos, no eran palabras huecas, no eran palabras sueltas, era sincero lo que él les comunicaba. El corazón que menciona Pablo es desde donde vienen todos nuestros pensamientos y sentimientos, tanto buenos como malos. Dice aquí un comentario del hermano Carballosa: en el corazón significa mucho más en el griego que en nuestro propio idioma. Para el griego el corazón no es un lugar de las emociones que están situadas en las entrañas. El corazón es el centro de la personalidad, es decir, de la mente, el sentimiento de la voluntad. Yo quiero imaginarme la cara de los filipenses cuando recibieron la carta y cuando les comunica de manera inicial lo que acabamos de ver. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuantos tengo en el corazón. ¿Qué cara pondrían los filipenses? ¿Cómo se sentirían? Felices, ¿no? Contentos de recibir, aunque en situaciones especiales, adversas a Pablo, estando en prisión, recibir esto de parte de él. Qué grato saber esto, ¿no? Qué grato saber que aquel que nos inició, aquel que fundó la iglesia y que se fue y que está en situación especial, aún sigue al pendiente de nosotros y nos sigue ayudando en oración, nos sigue animando que sigamos adelante. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios quiere que le amemos con todo lo que somos. De hacerlo así, no quedará ninguna parte de nosotros, de nuestro ser, que no ame al Señor. Y efectivamente, Pablo así amaba al Señor, por lo que sentía un gran compromiso con la iglesia de Filipos. No era para él algo secundario, sino un propósito de vida. Él estaba al pendiente de lo que era importante a sus hermanos y miembros de esa iglesia, que continuamente le preocupaba. Él sabía y entendía que no solo debía cuidar a su iglesia, sino también estar al pendiente por ella, aún estando a distancia. Pero no solo esto, también aquí en estos versículos nos habla del gran celo que Pablo tenía por el servicio al Señor, por defender su palabra. Él defendía el Evangelio en todo momento. Este celo era enorme, siempre presto y listo para dar respuesta y defensa en todo momento. Y podemos ver en estas citas cómo fue esto. Gálatas 2:11, cómo le fue a Pedro cuando lo confrontó, ¿no? Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistía cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué lo confrontó? ¿Qué hizo Pedro? Ese Pedrito, ¿qué hizo, no? Se movía en ese momento para donde le convenía, ¿no? Pero lo confrontó. Y Filipenses 1:17, ¿qué dice? Déjenme, lo tengo aquí. No, es algo increíble lo que Pablo de veras, pareciera que él es el protagonista o el protagónico de Filipenses, pero el protagónico en toda la Biblia es el Señor, porque sin él no hubiera pasado esto. 1:17 dice:
Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la obra y defensa del Evangelio. Defendiendo siempre el Evangelio. Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Tito 1:13: este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Gálatas 1:10-12: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y así como estos versículos, hay muchos más donde Pablo defiende el evangelio, defiende la palabra. El sentimiento del apóstol Pablo hacia los filipenses no era producto de un capricho, no era basado en halagos infructuosos, era sincero, era real. El hermano Pablo no solo considera a los filipenses como gentes a quienes ama, sino como una parte de sí mismo, porque tanto su mente como su voluntad se preocupaban de ellos, y no de un modo general, sino siendo participantes conmigo de la gracia. Pablo aquí los veía a los filipenses iguales a él. Él no se jactaba de decir, bueno, pues yo les enseñé, sigan trabajando, sigan aprendiendo, sigan. Él les dice aquí, siendo participantes conmigo de la gracia. O sea, ellos recibieron la gracia que Pablo había recibido. Los filipenses pesaban mucho en el corazón de Pablo. A pesar de la distancia y obstáculos, el amor hacia ellos era constante. Ni las ocupaciones ni preocupaciones producidas por el ministerio impedían la íntima relación entre Pablo y ellos. Yo me pregunto si esta actitud se tuviera en todas las iglesias, otro gallo cantara, otra situación nos pasaría, sucedería. Esto debería prevalecer en todas las iglesias, con los pastores, con los ancianos, misioneros, obreros cristianos, y la actitud hacia las congregaciones deberían ser estas, servir de esta manera al Señor. Pablo no solo se encontraba en la cárcel, sino que además de estar en la cárcel, ¿qué tenía? Qué rudo, qué fuerte, qué duro. Tenía cadenas, dicen grilletes, ataduras, que seguramente le impedían moverse con libertad, cosa que vivió varias veces, porque fue preso en las mismas condiciones. Él mismo se califica como embajador en cadenas en Efesios 6:20. Él se llamaba así, embajador en cadenas. Versículo 8 dice, porque Dios me es testigo. Pablo desea grabar en la mente de todos que él tiene un testigo de gran importancia, que conoce perfectamente sus sentimientos que él tiene hacia con la iglesia y hacia los filipenses y hacia con nosotros. Este testigo es Dios, el Dios que no puede mentir, el Dios de toda fidelidad, el Dios inmutable, presentado por el apóstol Pablo como testigo de que no había olvidado a los filipenses. Esto era como un sello de seguridad de lo que él estaba aseverando y les estaba diciendo. ¿Solo palabras? No. Esta afirmación es muy profunda, pues habla de la forma en que su Señor le amó. Nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando escuchamos esto?
cuando pase por nuestra mente, por nuestro corazón. Qué lejos luego estamos de esto, de ser como la iglesia de Filipos, y lo vamos a ver un poquito adelante. Esto no consistía en decir palabras solamente, tenían más que palabras. Los filipenses estaban unidos a Pablo con hechos también, es decir, hablaban y actuaban, se preocupaban por él, lo animaban en oración, en saludos y en ofrendas. ¿Qué tal cuando le hicieron llegar por medio de Epafrodito una ofrenda, a pesar de que eran pobres? Ellos no tenían dinero, pero esta relación tan bella, pues ellos la querían manifestar de varias formas, y una de ellas era enviándole una ofrenda. Se preocupaban por él. No me imagino a ellos diciéndole: Pablo, tú échale ganas, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. No eran palabras nada más. Vimos cómo le ayudaron, cómo se preocuparon con él, y estas ofrendas eran reales. ¿Y a quién usaron? A Epafrodito, que después llegó a ser, según lo que dicen los comentarios y la Biblia, se llegó a ser el primer pastor de ahí, de la iglesia de Filipos. La iglesia quería que el hermano Pablo estuviera bien. Lo querían ayudar a proseguir con su servicio, su ministerio, su defensa del Evangelio y la confirmación del mismo. Lo amaban, lo querían, deseaban seguir creciendo, estaban preocupados por hacerlo, porque Él los había llevado a la conversión, tenían comunión con Él en el servicio al Señor. Eran uno solo, eran una obra de gracia, una obra del Señor Jesucristo. Y aquí podemos ver que es una realidad que la iglesia necesita un pastor, ¿cierto? ¿O no necesita un pastor? Los comentarios dicen eso. La iglesia necesita del pastor y el pastor necesita de la iglesia. Ambos se complementan. Por lo expresado por Pablo, vemos que él ansiaba ver a sus discípulos, hermanos, amigos. Los echaba mucho de menos y deseaba la oportunidad de ver nuevamente a aquellos hermanos con los que había compartido tantas y bellas bendiciones. Ahí, desde su celda, desde su injusta prisión, al recordarles con gozo el gran pastor y siervo, abre su corazón delante de Dios para decir a los filipenses: Dios sabe cuánto ansío veros nuevamente, porque os extraño sobremanera, os echo mucho de menos. Este amor sublime de Pablo, extraordinariamente bello, filipenses. Y como dije antes, sus rostros, ¿cómo han de haber sido? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo Pablo los consideraba a ellos igual a él? ¿Cómo los vio? Nunca se jactó, nunca los vio por arriba del hombro, siendo quien era Pablo. ¿Qué había pasado con la vida de Pablo? ¿Quién era? El único que había sido arrebatado al tercer cielo. Él dice: en cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¡Wow! Arrebatado al tercer cielo. No puedo yo imaginar eso, no lo puedo entender. Además, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Predicó por toda Europa y era el mejor
el mejor cristiano del primer siglo. Y esto nunca lo sacó a relucir con los filipenses, ni se sintió por arriba, es más, con nadie. Se dice que cuando lo querían enaltecer, él decía, no, el único que se merece es el Señor, yo soy su siervo nada más. Nunca se antepuso al Señor ni le falló. Él siempre estaba atrás de él. Los considero iguales. Esto nos enseña que por mucho que hagamos para el Señor, eso no nos hace mejor que otros. Pablo siempre evitaba ser admirado, reconocido, nunca intentó robarle la gloria a Dios, siempre le mostró su amor y lealtad. Incluso en el versículo 8b dice, porque yo les amo con todo mi corazón, sino con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no dice esto, porque yo les amo con todo mi corazón, y además no hubiera estado mal. Si él les dice, Filipenses, yo los amo con todo mi corazón, no hubiera estado mal, porque era cierto, era real que él los amaba. Pero ¿qué hace aquí? ¿De qué manera se los hace ver? Con el entrañable amor de Jesucristo. Nos hace ver que Pablo una vez más pone por el frente al Señor, lo pone adelante, siempre antes que Él. Esto lo quería plasmar en sus mentes, que pensaran siempre en esto, en el entrañable amor de Jesucristo. Y saben, al inicio vimos lo de la carta a Timoteo, y lo hice porque yo vi aquí el contraste de cuando Pablo era perseguidor e injuriador y perseguía a los cristianos, a la iglesia cristiana. Ahora, ¿quién era? Ahora era convertido en seguidor cuando era perseguidor. Ahora es un seguidor del Señor con gran amor y obediencia. Pablo personificó, escenificó, vivió lo que dijo Juan el Bautista en 3:30-31. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Vemos aquí que además del celo, del gozo, que en los dos versículos no se menciona para nada el gozo, pero sí se ve manifestado por Pablo cuando les habla a ellos, se siente el gozo al expresar la carta que les está mandando a los filipenses. En el versículo 7 y 8, se siente ese gozo que Pablo, gozo es lo mismo que alegría, manifiesta a los filipenses. No se menciona ahí, la carta es conocida como la carta del gozo. No se habla del gozo, pero en esos dos versículos, pero sí se ve manifiesto ese gozo en Pablo al comunicarle a los filipenses esto. Vemos el gozo, ya vimos el celo que tenía el Señor por obedecer la palabra de Dios, por defenderla, pero hay una bien importante, y es la que acabamos de ver ahorita, el amor entrañable del amor Jesucristo. ¿Por qué Pablo habló de esa manera con amor entrañable? ¿Por qué lo hizo Pablo? ¿Debemos amar así nosotros a los hermanos? ¿Por qué debemos hacerlo? Bueno, primeramente porque Dios mandó a que nos amáramos unos a otros. Debo amarlos porque Dios me amó. Y amo a los hermanos porque quiero amar a los que Dios ama. Qué difícil, ¿no? El Señor espera que nosotros amemos, como dice el versículo 8, con el entrañable amor de Jesucristo.
Y me permito hacer algunas preguntas. ¿Somos hostiles con quien Dios no lo es? Dios nos mandó a amarnos unos a otros. ¿Cómo estamos en esto? Si Dios nos ha amado profundamente, ¿por qué no amamos de la misma manera? ¿Por qué somos incapaces de amar así? ¿Somos egoístas? ¿Nos cuesta amar? ¿Somos escasos para amar? Cada uno puede contestarse a sí mismo. Y la verdad que yo sí salí confrontado con esto porque veo en dónde estoy parado, veo cómo soy, cómo estoy, y visto mucho de lo que estos versículos comunican. Pero hay algo de ánimo en esto. Si no lo hago, si no lo vivo, si no lo practico, si no lo obedezco, ¿en dónde entonces pues puedo encontrar ese amor entrañable? Esa sería la pregunta. ¿En dónde? Solamente una respuesta: mirando hacia la cruz del Calvario. Ahí puedo ver ese amor entrañable. Santiago dice en 2:26b: la fe sin obras está muerta. Si el amor no se demuestra en alguna acción, entonces no es un amor verdadero. Gozo, amor, celo. Varias cosas hemos visto aquí. Y el Señor nos invita, nos exhorta a que seamos como los filipenses, que no digamos, voy a orar por ti, hermano. No te preocupes. Sino esto debe ir acompañado de acciones. Y ¿saben una cosa? Me quedé pensando aquí en el Faro. Ha habido varias cosas muy bellas de hermanos que han dicho, voy a orar por ti, pero detrás de esa oración luego ves que hay una acción que no te esperabas, una acción positiva. Y ha habido cosas muy buenas. Sin embargo, igual que Pablo, ellos no levantan la mano. Yo ayudé, yo fui. Como un comentario que leí, que estaban en una conferencia y fueron pocas personas, pero muy amorosas. Y cuando llegó el momento del refrigerio, pues faltaba comida. 2 salieron y compraron varios lonchis para llevar a la iglesia. Y cuando los empezaron a repartir, oye, pero pues no, se supone que no había. ¿Trajeron algo? Sí, trajeron algo. ¿Quién fue para darle las gracias? Pues fue Pedrito. No, yo no fui, fue él. Y el otro dice, no, yo no fui, fue él. Ninguno de ellos quería aparecer como el que había sido el que yo lo traje, yo fui el mero. Y así ha habido cosas aquí bellas, que no ha habido uno que diga yo fui, pero sin embargo ha habido cosas muy bonitas que han sucedido. Y esto es lo que Pablo hacía. Él nunca aparecía en el escenario como el titular. Y les aseguro que si Pablo estuviera aquí sentado y yo estuviera, o no, Pablo me decía, no, espérate, no hables de mí, habla del Señor Jesucristo. Yo no estoy aquí, habla de Él. Pues estas preguntas quedan para nosotros, hermanos, al final. Yo salí golpeado, lo confieso. ¿Somos hostiles con quien Dios no es hostil? ¿Somos incapaces de amar así? ¿No somos intencionales a amar? ¿Somos escasos para amar?
Cada uno sabe, cada uno puede responder. Y yo le doy gracias al Señor porque me habló fuertemente con esto. Y pues yo quiero seguir los pasos, primeramente del Señor, obedecerle a Él, así como Pablo le obedeció, así como Pablo fue ejemplo a los filipenses. Está bonita esta carta, ¿no? Y me llama mucho la atención esta humildad de Pablo, esta entrega sin ningún interés más que el servir al Señor. Recordemos siempre esto, hermanos. Amemos con el amor entrañable de Jesucristo. Oremos. Pues Santísimo Señor, de veras qué carta tan bella, qué palabras tan que llegan al corazón, Señor, que muevan todo nuestro interior, Padre Santo. Gracias porque tú dejaste todo esto con el propósito de hacernos mejores, de ser mejores, de obedecer, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar así como lo vimos ahorita. Ayúdanos, Señor. Nos falta mucho, Señor. Ayúdanos que ese amor entrañable que se toca aquí sea una realidad en nuestras vidas, Señor. Que siempre volteemos y miremos, pues, la cruz de Cristo, Padre, y veamos ese amor entrañable. Ayúdanos a esto, Señor. Y gracias por este tiempo, por todo, Padre Santo, y pues todo lo ponemos en tus manos, Padre Santo. En Cristo Jesús. Amén.